Esta conferencia es patrocinada por Banco Compartamos. Computación entera. Lo vamos a invitar a ver un breve video antes de iniciar nuestra conferencia magistral, la número 1 del día de hoy. Si corremos el video, por favor. Gentera, somos un grupo emprendedor que trabaja por la inclusión financiera. Valoramos a las personas y queremos poner en sus manos oportunidades que ayuden a mejorar su calidad de vida. De nuestra vocación de servicio por los demás y de nuestro compromiso de generar valor social, económico y humano, nace Fundación Gentera. Fundación Gentera busca promover el desarrollo de las comunidades mediante el apoyo de proyectos educativos. Hemos definido como base de su actuar 3 principios fundacionales: la inclusión, el altruismo y la trascendencia. Inclusión. Buscamos que todos tengan acceso a oportunidades educativas a través de la suma de esfuerzos para mejorar la situación de vida de miles de personas. Altruismo. Vivir y servir nos genera una gran satisfacción personal y enorme plenitud como seres humanos. Nuestra vocación de servicio va más allá de nuestro quehacer profesional y lo hemos adoptado como un estilo de vida. Trascendencia. Queremos ser líderes y agentes de cambio. Cada proyecto es una oportunidad de desarrollo, de dejar huella en cada ser humano, en cada comunidad y cada colaborador. Apoyados en estos principios, nuestro objetivo es colaborar con las instituciones que trabajan para sembrar capacidades en niños, jóvenes y adultos que les permitan seguir desarrollándose humana y profesionalmente. En Fundación Gentera creemos que un factor clave para generar inclusión social es el acceso a la educación. Generamos valor social a través de distintos ejes que garantizan el fortalecimiento de las comunidades en las que trabajamos. Educación formal. Impulsamos el desarrollo de las personas a través de becas para docentes y educación escolarizada en niños, jóvenes y adultos. Emprendedores. Promovemos el desarrollo de capacidades en oficios y proyectos productivos en adultos, así como la inclusión productiva sana mediante modelos positivos para jóvenes. Educación financiera. Fomentamos el desarrollo de competencias y conocimientos en temas de ahorro, presupuesto, crédito y seguros, entre otros. Voluntariado. Promovemos una cultura de servicio a los demás que impacte en las comunidades, familias y el medio ambiente. Ayuda solidaria. Apoyamos a las comunidades en atender sus necesidades en los momentos de emergencia, como en caso de desastres naturales. Podido llegar a más lugares, ha permitido que entremos en más espacios educativos, que la población nos conozca mucho más y que a través del trabajo que hacemos en equipo con ellos podamos lograr grandes cambios en cada uno de los municipios y de los lugares en los que tenemos impacto. Esto es un proyecto de muchas manos, de muchas voces, que sin ellos sería imposible generar el apoyo hacia los chicos. Entonces, entre más seamos, más apoyo vamos a poder brindar a la comunidad. Es un sueño que me han ayudado a llevarlo a cabo y realmente plasmarlo. Tengo ya la idea bien estructurada y tengo las bases firmes. Nuestra meta es llegar a muchas personas e instituciones para generar progreso y desarrollo, pues tenemos el sueño de convertirnos en una fundación que logre la inclusión.
deseamos generar un sentido de pertenencia y orgullo hacia nuestros valores fundacionales, empresas y causas que apoyamos. Sabemos que al vivir ayudando al otro sin esperar nada a cambio, atendemos al llamado fundacional de servicio. Esto nos llena de sentido y de felicidad mientras nos permite dejar huella en el corazón de los demás al darles las herramientas para mejorar su realidad. Por eso trascendemos en todas las comunidades en donde estamos presentes, impactando positivamente en nuestro mundo. Fundación Gentera, trascendemos en la inclusión. Eso para que conozcamos un poco acerca de lo que es Banco Compartamos y Fundación Gentera. Vamos a dar inicio hoy a nuestro segundo día de conferencias de este segundo Congreso Nacional USEM Joven. La siguiente conferencia es una conferencia magistral o una magistral conferencia que lleva por título 2030, ningún mexicano en la pobreza extrema. Vamos a platicarles un poco acerca de Ignacio Algara Cosío, que lo expone la conferencia en esta mañana. Ignacio Algara, director y fundador de Respuestas Solidarias, Asociación Civil, es una asociación dedicada a proyectos para erradicar la pobreza en México. Él es graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, esto es en Bélgica, así como una maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Colaboró en IMES, Instituto Mexicano de Estudios Sociales, AC. Ha participado en INDECO, Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad. La conferencia 2030, ningún mexicano en pobreza extrema, y expone Ignacio Algara Cosío. Adelante, por favor. Por allá atrás. A ver, levanten la mano los que están atrás, ¿se me escuchan bien? Muchas gracias. Les vengo a plantear algo radical. Lo radical empieza con el sonido. Les vengo a plantear algo radical. Estamos planteando en nuestra asociación civil una meta de que para el 2030, o sea, de aquí a 15 años, México no tenga ya ningún mexicano en pobreza extrema. No es una predicción y no es una tendencia. Hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Pero quisiera antes sentir un poco de parte de ustedes qué piensan de esto. Unos amigos, publiqué hace poco un libro que se llama El fin de la pobreza. Y cuando se le trajo un amigo, me dijo: oye Nacho, ¿pero crees que se va a acabar la pobreza? ¿Crees que se puede definir la pobreza? ¿Crees que se puede? Gracias. ¿Crees que se puede medir la pobreza? Y le dije: pues ve el libro. Yo creo que sí. Estoy convencido de eso y por eso me atrevo a venir aquí. Pero quisiéramos un ejercicio aquí en caliente y de repente una encuesta express. Así que les pido que saquen por favor un papelito y un lápiz y tengan a la mano para que contesten rápido preguntas. Nada más pongan el 1, el 2, el 3, el 4, la segunda opción que crean. A ver qué. Les pregunto, primera pregunta. ¿Creen que la pobreza extrema se puede terminar? Y tienen 4 opciones. En 15 años yo propongo entre 20 y 40, más de 50, o esto no tiene para cuántos. Nada más anoten en su papelito 1 o 2 o 3 o 4. ¿Ven? ¿Ya están? Es express, no le piensen mucho, suelten su mente. Segunda pregunta. ¿A quién le toca primordialmente resolver los problemas de pobreza? 4 opciones.
toca al gobierno con apoyo del empresariado, le toca a la propia población pobre, o le toca una combinación. Le toca o uno, o dos, o tres, o cuatro. ¿Ya está? ¿Sí? Muchas gracias. Así que vámonos primero con la primera pregunta. Lo que anotaron, no volteen a ver a sus compañeros, no se copien. Levanten la mano los que respondieron 1. Levanten la mano los que respondieron 2. Por favor, los que respondieron 3. Y los que respondieron 4. Bueno, aquí tengo la posición privilegiada de ver, pero casi se repartieron, aunque sentí que hubo más entre el 1 y el 2. Esto denota que hay un cierto optimismo, una cierta posibilidad, una cierta sensación de que se puede, de que es una tarea que podemos abordar y que la podemos abordar en esta generación. Pero también sentí una cierta densidad de manos por ahí entre los que creen que va para más de 50 años o los que este es el cuento de nunca acabar. La siguiente pregunta, volteen a ver lo que escribieron. Díganme, por favor, levanten la mano. ¿Quién respondió 1? Poca gente gobiernista, o sea, no es tarea del gobierno. ¿Quién respondió 2? Poca gente que le toque a los empresarios. ¿Quién respondió 3? Poquita. ¿Quién respondió 4? Bueno, es una mezcla. Creo que este es el asunto. Aquí tenemos el pulso de lo que ustedes piensan. Sí se puede terminar con la pobreza, aunque hay un bastante numeroso grupo de escepticismo que piensa que no se puede terminar pronto, y al mismo tiempo creen que es una solución que tiene que venir de varios lados. Cuando me encuentro en un auditorio como este, pensé cómo me dirijo, cómo me aproximo, cómo me acerco con muchachos que están estudiando, que están pensando, que están acariciando tal vez la idea de ser empresarios. Y como hace poquito estuvo el Papa en Cuba y en Estados Unidos, tomé esta idea para buscar una conexión con ustedes. A menos de un minuto que había empezado el Papa, y había simbrado a la Cámara, a los representantes, a los diputados y a los senadores de Estados Unidos, y había logrado arrancar hasta algunas lágrimas del speaker de la casa, del vocero, del líder de la Cámara. Ahí está el vicepresidente y están jugándose las lágrimas de lo que les dijo. ¿Por qué? Porque les dijo: estoy en la tierra de los valientes, de los libres, y en el hogar de los valientes. Y lo dijo porque les iba a plantear cosas importantes y quería que se dieran cuenta quiénes eran. Los diputados y los senadores de Estados Unidos representan al poder de esta nación rica que nació al calor de la inmigración inglesa buscando la libertad. Católicos, puritanos, otros grupos estaban escapando por un lado del hambre, de la exclusión y de la presión religiosa que había en aquel momento. Era la tierra de los libres y de los valientes, porque se habían atrevido a tomar el barco, a hacer la travesía muy peligrosa, por cierto, entre Europa y América en aquel tiempo. Y les dice esto el Papa porque les va a plantear cosas importantes, les va a exigir, bueno, no exigir, a proponer asuntos importantes. El Papa les trató 6 o 7 puntos muy importantes en que los Estados Unidos tenían el tamaño, la vocación, porque era la tierra de los libres y era el hogar de los valientes. Me pongo frente a ustedes, toda proporción guardada, porque ni ustedes son diputados ni senadores, ni yo soy el Papa. Pero sí me atrevo a pensar ciertas cosas, porque
Lo que veo entre ustedes, aunque empiecen apenas a hacer contacto con USEM o porque algunos ya están metidos en USEM, pues para mí la USEM es lo que diría deporte extremo o atletismo de alto rendimiento. ¿Por qué? Le están tirando al oro olímpico en 3 medallas. Mark Spitz sacó 7 u 8, ¿no? Ustedes, si viven la vida USEM, si viven el empresariado con la visión que tiene USEM, le estarían tirando a 3 medallas de oro. Empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Cuando ustedes encarnen esto, y como están en embrión hacia allá, les puedo decir, me siento en la tierra de los creyentes y en el hogar de los audaces. Parafraseando de alguna manera lo que decía, dense cuenta quiénes son. Si ustedes viven lo que USEM les propone y a lo que les invita, va a ser la tierra de los creyentes y el hogar de los audaces. No me refiero a cualquier audacia, no me refiero a la audacia de empezar una empresa, de echar a andar un negocio, me refiero a la audacia cristiana. ¿Por qué? Porque hay que bordar fino en esto. USEM no es una reunión de empresarios solamente. Lleva en su mochila, lleva como carga, lleva como guía toda la tradición de la doctrina social cristiana, y eso es al mismo tiempo un resorte que lo impulsa, pero es una carga adicional, es un reto, es un parámetro adicional que tiene que llevar. Y me valgo aquí de la parábola del buen samaritano, en donde un maestro de la ley se acerca con nuestro Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme el paraíso? Como si alguien se acercara y le diría, ¿qué tengo que hacer para ser buen empresario? Y entonces aquí nuestro Señor le responde, ¿qué dice la ley? El propio maestro de la ley responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dice, pues ahí está, hazlo. Pero el maestro de la ley, para tentarlo, le dice, ¿y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Esta sutileza de definir quién es el prójimo es la clave para nosotros, porque mucho de lo que vamos a ver adelante es la vaguedad de las palabras, lo amplio del espectro, lo indeterminado de los asuntos. ¿Quién es el prójimo? Y entonces nuestro Señor narra la parábola del buen samaritano, como un hombre es asaltado, golpeado, herido y dejado herido en el suelo, y por ese camino pasa un maestro de la ley y le da la vuelta. No lo ve, no lo oye, no lo entiende y se pasa de verdad. Y luego pasa un sacerdote, un sumo sacerdote, y lo mismo, lo rodea. Y el tercero que pasa es un samaritano, un vecino de los judíos, que no era bien visto, que no eran muy bien aceptados por los judíos de Jerusalén, y ese se baja de su montura, se acerca, platica, ve, calibra de qué tamaño es la herida, usa vino, usa aceite, le lava las heridas, lo cura, lo sube a su cabalgadura, lo lleva a la posada, le da de comer, lo acompaña un rato, y cuando tiene que seguir en su negocio, en su empresa, se lo encarga al posadero y le dice, ahí tienes, te pago por adelantado que me lo cuides. ¿No? Este fue el que se comportó con el herido como el prójimo. Los prójimos somos todos, desde nuestra familia, nuestros amigos, nuestros cercanos, la gente, pero muy particularmente en el espíritu evangélico es el pobre. No solo el pobre en el sentido económico, sino el que está orillado, excluido, marginado, abandonado, golpeado, en fin. Y en el caso de México, esto no es un número marginal, son números importantes. Los pobres están ahí y son una cantidad importante. Entonces, cuando les digo de audacia, les digo audacia en este sentido, empresas en este sentido, actividad profesional en este sentido.
no en el sentido nada más de emprender cualquier cosa, de llevar cualquier negocio y de buscar el bienestar económico de uno en cualquier sentido. Estamos ligados con los pobres. Y por esta razón, porque los veo como atletas de alto rendimiento en potencia, en formación, por eso me atrevo a invitarles y por eso me atrevo a proponerles algo. Lograr que para el 2030 no haya en México personas que vivan en pobreza extrema. 15 años. Ya vimos que un grupo numeroso, más o menos una cuarta parte, digamos, de entre ustedes, así lo creen, así que coincidimos. Para empezar, saltan muchas preguntas. Primero, ¿se puede definir la pobreza? ¿Se puede medir la pobreza? ¿Hay manera de que se pueda trabajar para reducir y acabar la pobreza? Y en ese plazo, en 15 años, ¿y cómo le vamos a hacer? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver la pobreza con ustedes? Con USEN, con los que ya son miembros de USEN, con los que están en formación, con los que se están acercando, con los que están preparando su vida profesional o están preparando su vida empresarial. Hace poco más de 2 meses, Coneval publicó los datos en México de cómo va la pobreza. Y la pobreza en general va mal. Va creciendo en México el número de pobres. La pobreza extrema, los más pobres de los más pobres, esa ha disminuido un poquito. Y para poder responder a las preguntas que aquí mismo les hice, déjenme tejer aquí varias historias. Por un lado, han venido trabajando los gobiernos y por otro lado han venido trabajando las empresas. Estas 3 historias se apartan un poco de las 2 locomotoras que normalmente consideramos que mueven el tren, ¿verdad? El sector público con la inversión pública, con los recursos que tiene, con la capacidad normativa, con la capacidad de formar el Estado de Derecho, dar certidumbre, de manejar líneas estratégicas, y el sector privado empresarial de grande inversión es otra locomotora. Pero no hemos visto algo fundamental que está. Estamos pensando que la manera de acabar con la pobreza, y esto lo dice el gobierno, y esto lo dice la mayoría de los empresarios, es generar empleo bien remunerado. En la locomotora va el tren, van los carros, y esa locomotora, con el impulso del gobierno y con el impulso del sector privado que invierte y genera empleo, podrá abrir las puertas a que se suban al carro del progreso todos los que puedan. Pues aquí les quiero decir que eso es cierto, pero incompleto, que la parte completa se teje de otra manera adicional, complementaria. Por eso traigo estas 3 historias, porque en el fondo el tren en el que vamos no es un tren en donde el único motor esté en la locomotora que va al frente, sino que cada carro, cada carreta, cada burrito tiene su propio motor. Los pobres son también motores de su propio desarrollo. Si pensamos que solo son empleados de nuestras empresas, nos estamos equivocando. Si pensamos que solo son empleados de gobierno, nos estamos equivocando. Los propios pobres tienen su propio motor, su propia dignidad y su propia capacidad. Ver a los pobres de esta manera es la forma como van estas 3 historias reales. No son historias mexicanas, pero ya están de alguna manera algunos de ellos trabajando en México. Uno es el caso de Aravind. Aravind es un sistema de salud visual que opera en la India y se propuso como meta erradicar la ceguera innecesaria. Cuando uno se vuelve grande, por la edad, una parte del ojo se echa a perder y te entran cataratas, y las cataratas a la larga te quitan la vista. Millones de personas en la India, más de 9 millones, tenían cataratas en el momento en el que se echa a andar este proyecto, esta empresa.
La segunda historia es de Yunus, el que de alguna manera más abierta y más sistemáticamente lanzó la idea del microfinanciamiento. Vimos hace rato lo que estaba, el audiovisual que tenía Compartamos. Compartamos viene siendo un heredero de Yunus aquí en México. Y el tercero es Paul Pollack. Pollack echó a andar un paradigma que volteaba de cabeza lo que antes se creía sobre la irrigación y echó a andar unos proyectos de irrigación muy importantes. Déjenme comentarles estas tres historias porque me van a dar pie para poderles proponer con más firmeza y más seguridad lo que traigo adelante. El doctor V tiene un nombre larguísimo en hindú que casi no se puede pronunciar, le decían el doctor V. Llegó a la edad de jubilarse, era un médico oculista, y el día que se jubila, en vez de irse a ver telenovelas, echa a andar una organización. Compra una casa, tiene 11 camas, con su cuñado y con su sobrino, se deciden a lanzar un sistema para operar cataratas de manera económica. Esta es la primera clave. No se trata solo de hacer el bien, sino hacerlo eficientemente. En el caso de USEN, empresas altamente productivas, ¿verdad? Pero la productividad en el caso de una empresa de servicios como la de operación de catarata es abaratar drásticamente el costo de esto. Entonces usa la tecnología más avanzada, tiene resultados operativos impresionantes. Empezó con 11 camas y aunque el doctor ya murió, en la actualidad, esto empezó hace un poco más de 35 años, ya tiene 4,000 camas. Es el sistema de salud visual más grande del mundo, integrado. Y no cubre toda la India, cubre una región de la India. Lo que él hizo es decir, ¿por qué tiene que costar tan caro operar una catarata? Yo tengo catarata en un ojo. Y cuando le pregunté a mi doctor cuánto me puede costar, me dijo, pues entre 15, 25 mil pesos, ¿no? Este doctor se propuso operar igual de bien por $50, digamos menos de 1,000 pesos, una relación de 25 a 1. Eso es ser altamente productivo. La manera es ver que lo que les llega a los pobres esté bien diseñado, bien planteado y esté al alcance de que ellos mismos eventualmente lo puedan pagar. Es impresionante, pero sistematizó el proceso de manera que no todo dependiera del oculista que hace la operación. Elevó muchísimo el rendimiento, el número de operaciones, las incidencias y tuvieron que ellos mismos fabricar sus lentes intraoculares porque los que compraban de las marcas americanas o alemanas eran muy caras, ¿no? Entonces actualmente tiene una planta para producir el lente intraocular que se introduce en el ojo en sustitución de tu propio lente natural y echado a perder. Opera con números rojos, no depende de donaciones, depende de la propia operación, tiene una tasa de rendimiento interno en términos financieros muy alta, 120%. ¿Qué te dice este señor? A la hora que ves un video, dices, cuando estoy frente a la gente, no puedo dejar de pensar en curarlas. Siento compasión por la gente. Pero es una compasión actuante, sistematizada y eficiente. Aquí está la clave. Esto es lo valioso. Si ustedes se meten a la Universidad de Navarra, al sitio de la Universidad de Navarra, en la Escuela de Altos Estudios, el caso de Aravind está ahí, no como un caso de cirugía, no como un caso de tipo médico, es como un caso de organización de las líneas de producción. Es un caso de tipo management, para entender cómo se maneja bien, de manera de poder bajar de $1,500 a $50. Este es el reto, esta es la posibilidad. Miren, estaba viendo el otro día un programa de la Cámara de Senadores en donde había una comisión con expertos del Centro de Estudios Socioeconómicos del Sector Privado, con el CIDE, con el Colegio de México, que estaban recomendando a los senadores la viabilidad económica de que en México se instaure de manera universal para todos el seguro
la pensión, ¿verdad? Y los gastos de tipo médico. Y todas las respuestas del lado del gobierno y del lado de los expertos decían, esto se puede hacer, pero vamos a tener que cobrar más impuestos. Nadie de ellos mencionó lo que hizo este señor. ¿Cómo le hacemos para bajar los costos? ¿Cómo le hacemos para bajar los costos? Arabin lo que hizo fue cuestionar la chambonería de los médicos occidentales, americanos, europeos, en la manera como atendían la cirugía. Ellos logran muy buenos resultados desde el punto de vista oftalmológico, no tienen incidencias negativas, mantienen alta calidad, mantienen muy buenos equipos, no inventaron el procedimiento, lo tomaron, pero lo sistematizaron de otra manera y lograron abatir entre 25 y 30 veces el costo. Esto es lo que hace viable acercarse a los pobres. Esto es lo que las empresas que ustedes pueden empezar a pensar complementa la idea de la responsabilidad social. La responsabilidad social que ayer se platicó aquí iba hacia los empleados, hacia la comunidad, hacia el medio ambiente. Yo reto a USEM a que exploren la posibilidad de expandir el concepto de responsabilidad social a incluir a los pobres, así, de plano. ¿Cómo? Con estos ejemplos. Actúa profesionalmente, reta la manera como se está haciendo. Este es el caso del asunto tan delicado como es la operación visual. Tomemos ahora Yunus. Posiblemente muchos de ustedes han oír de Yunus. Yo les recomiendo, no se queden ahí, léanlo. Tiene 3 libros. Y con que lean el primero, porque a la hora que lees a alguien, estás platicando con él. Te platica cómo era su vida en familia, te comenta cómo es el asunto religioso. En Bangladesh es bengalí. Y entonces, este hombre Yunus fue el que expandió de manera importante el asunto del microcrédito. Era un profesor universitario que en el camino entre su casa y la universidad se encontró con gente que estaba tejiendo cositas de bambú y entendió que les hacía falta un poquito de dinero para hacerse un lado del prestamista, del intermediario. Sacó sus números y con $27 pudo apoyar a 42 tejedoras. Y dijo, ¿cómo es posible? Se los prestó, se los repagaron. Se los prestó y se los repagaron. Dijo, ¿cómo es posible que puedo hacer tanto bien con tan poquito dinero? Y entonces empezó a generar el asunto del microcrédito. Él dice que la pobreza debería estar en los museos. Él acuñó esta frase: creemos el Museo de la Pobreza para que las futuras generaciones conozcan la pobreza solo en los museos, porque ya la habremos erradicado. Y tiene esperanza y tiene credibilidad en esto. ¿Quién es este hombre? Bueno, tiene el Premio Nobel de la Paz, aparte del Banco Grameen, que es el banco que se tuvo que salir de la universidad porque era mucha la chamba en el banco. Fundó el Banco Grameen y ha fundado otras 20 y tantas empresas en Bangladesh y está ya incursionando en una línea que se llama negocios sociales. No es lo mismo que empresariado social. Tiene una cosa: invierte y acepta no recibir utilidad. Recupera tu inversión. Es el concepto de negocio social que tiene él. Aquí lo vemos firmando papeles con nuestro mexicano distinguido Carlos Slim, porque tiene también relación con gente muy importante de Danone y de otras empresas en lo que él llama negocios sociales, y está atrayendo a inversionistas de alto vuelo con esto. ¿Qué es Yunus en suma? Hay una nueva generación de gente atrevida que dice: la pobreza se tiene que acabar, la pobreza se puede acabar, es algo que salió de nuestras manos, nosotros mismos podemos revertir el proceso. Plantea cosas para servir a millones de gente, no para mi grupito, para mi barrio, para todos, es en millones de gentes. Son soluciones de mercado libre que no pasan por el hilo del gobierno,
ni pasan por el hilo socialista ni partidista, ¿verdad? No es este puño sí se ve, ¿verdad? Es acércate con compasión a la gente, habla con ellos y trátalo en esquemas de mercado, con precios, con mecanismos de mercado. Vamos a decir, es un nuevo tipo de capitalismo en donde se sembró la semilla de la generosidad, en donde se sembró la semilla de la compasión. Vamos a ver la tercera historia. Esta se trata de un doctor, pero un doctor que fue psiquiatra y que tuvo contacto con los homeless, con los medio loquitos, extrovertidos y demás, y se acercó a la pobreza por el lado de la psiquiatría. En un momento dado decidió, me voy a meter duro sobre el asunto de la pobreza, y echó a andar una serie de emprendimientos, empresas de carácter social, que lo llevaron a pensar en algo. Tenemos que diseñar de manera distinta, tenemos que diseñar para el 90%. Los sillones donde están sentados, el micrófono que tengo, la televisión, son cosas que se diseñaron para la clase media alta para arriba. ¿Qué podemos diseñar para los pobres? Entonces él formó este grupo que se llama Diseñando para el otro 90%, para la gente pobre. Y dice, el precio es muy importante, tienes que diseñar con precios muy bajos. Y él diseñó unos sistemas de irrigación. Ahí tienen a una gente con una bombita de pedales sacando agua, y hace sistemas de microirrigación, pero no de grandes superficies de gobierno, sino con pequeños tubitos, casi como con venoclisis, que requieren muy poco material plástico porque tiene poca presión, no requiere paredes gruesas para conducir altas presiones. Este hombre, él, con la gente que trabaja con él, ha logrado vender, no regalar, 2 millones de bombas de esas, ¿no? Son baratas, jalan. Ha vendido 1 millón de sistemas de microirrigación, y la estimación es que la superficie que cubre su sistema de irrigación son 750,000 hectáreas. Para muchos de ustedes no les dicen nada, pero yo creo que aquí en el estado de San Luis, con los años de gobierno, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con todo, las zonas de riego que tenemos aquí en San Luis no deben pasar de 20,000 hectáreas. Un médico psiquiatra que se dedicó a acercarse a los pobres y se las ingenió para producir y vender, no regalar, tiene irrigadas 750,000 hectáreas. Esto ha logrado, en estimaciones que han hecho varias partes, que 17 millones de personas que están asociadas con esto salgan de la pobreza extrema. No que se vuelvan ricos, para nada, que abandonen el umbral indigno de la pobreza extrema. Ahí están estas tres historias, así que pongámoslos un poquito en perspectiva. Han reducido la pobreza en millones de personas. No son gente del gobierno, son universitarios que dejaron su actividad. Les tocó el corazón a los pobres y se acercaron. Yunus, con el Banco Grameen y otras, 15 millones de personas. Paul Pollack, microirrigación, 17. Aravind, salud visual, 7 millones. ¿Saben que en México hay 11.4 millones de personas en pobreza extrema? Si pudiéramos en USEM, en nuestras universidades, producir un Yunus, producir un Pollack que moviera, que emprendiera, que jalara, superaría a los 11.4 millones de personas aquí. ¿Por qué en otros lados más pobres que nosotros han podido surgir estos gigantes? ¿Qué ha pasado en otros lados que no está pasando en México? Aquí trato de buscar un paralelismo con USEM Joven, porque le estoy proponiendo un proyecto que pudiera parecer que conecta o que no conecta. Yo creo que hay un enorme paralelismo, una línea paralela que sigue dando sus vueltas. Son profesionistas universitarios, fueron sensibles y compasivos, y esta es una característica de la doctrina social cristiana que enarbola y que toma la USEM. Responsables y actuantes, son emprendedores,
estos 3 casos son empresas, trabajan en esquemas de mercado, no viven fundamentalmente de donaciones y se centran en hacer diseños y en hacer eficiencias extremas. Así, bájale, cámbiale, hazle lo suficiente para que se logre. Bueno, pues de estas 3 historias, de esas tejido que les hice, yo me atrevo a hacer 3 aseveraciones de partida. No son mías, las estoy tomando de ellos. Simplemente soy un repetidor aquí con este microfonito. Es posible terminar con la pobreza, se puede hacer rápido en una generación y a todos nos toca. Y creo que en esto coincidimos en la encuesta que hice al principio. No puse aquí a otros 2 personas que vale la pena mencionar. Un mexicano portentoso que se llama Gabriel Said. Lean a Gabriel Said, es un ingeniero, es más grande que yo, tiene 80 y tantos años, se formó en el TEC de Monterrey, trabaja como empresario, tiene una empresa, pero es una gente que es al mismo tiempo poeta, que es al mismo tiempo investigador, le mueve muy bien a la política y le mueve muy bien también a la economía. Gabriel Said es totalmente de esta idea y dice, hace falta empresarios, formadores de empresarios. Y dice, pensar en que la pobreza no se acaba solo ayuda a eternizarla. Tenemos que cambiar esto. Gabriel Said hace un aporte económico interesante, tiene un libro que se llama El progreso improductivo y le dedica un capítulo grande a un concepto económico elaborado que se llama oferta pertinente. La oferta pertinente es llegar con alguien y ofrecerle lo que necesita. ¿Sí? En este caso, llegar con los pobres y ofrecerle lo que necesitan. Dice Gabriel Said, ¿cómo queremos que los pobres consuman lo que fue diseñado para la clase media? Es más fácil que diseñemos cosas para los pobres para que las consuman los pobres a sus necesidades. Y el otro es un hindú, C.K. Prahalad, que estudió con los jesuitas en la India, se formó primero en física, después se formó en administración y bueno, ya murió. Era un gurú al mismo tamaño, al mismo nivel de Michael Porter en lo que es estrategia competitiva y comparativa. Y este hombre que era, digamos, asesor de las grandes corporaciones, le tocó de vuelta su alma hindú, su alma de un pueblo pobre, y se voltea y les pregunta a las empresas, se pregunta a él mismo, ¿qué puede hacer tu gran corporación por los pobres? No que les des dinero, no que hagas donaciones a otros que ya están trabajando. Tu empresa, desde el interior de tu empresa, en los productos y en los servicios que prestas, ¿cómo puedes atender a los pobres? Y encontró una respuesta, está en un libro interesante, se llama La fortuna en el fondo de la pirámide. Léanlo. Él dice, ¿cómo ayudar a los pobres? A través de obtener utilidades. Y dice, los pobres son gente digna, son gente capaz, a un nivel más reducido, pero son un mercado subatendido. Las empresas no han visto en los pobres un mercado, una posibilidad, no de explotarlos, sino de servirles. Y les dejamos que consuman lo que fue diseñado para otras clases. Estas 2 personas, Said con oferta pertinente y Prahalad con el fondo de la pirámide, son una posibilidad de conectar con el carácter emprendedor, no pensando en que parte de mi responsabilidad es dar un donativo para que otro haga o apoyar a otra institución que ya está haciendo el bien, sino yo en mi empresa, con mis productos, con mis líneas, cómo conecto con los pobres. Es una búsqueda adicional, es una aventura adicional. Déjenme parar ahorita para platicar una vieja historia. Vieja porque me tocó cuando yo era joven. Que fue el reto que lanzó Kennedy en 1961 al Congreso de Estados Unidos. Los rusos le llevaban ventaja a los americanos, bastante ventaja en lo que se llamó la carrera espacial o la conquista del espacio.
En el 57 habían lanzado el Sputnik, ahí está saliendo el Sputnik arriba, el primer satélite artificial ruso. Después lanzaron una perrita Laika, después lanzaron a Yuri Gagarin, después lanzaron a una astronauta mujer, Tereshkova, y los gringos iban atrás. Gana las elecciones en el 60 Kennedy, y a los 2 o 3 meses de haber tomado Kennedy posesión va al Congreso. Está en el mismo lugar donde está el Papa. Está en el podio. A un lado está el vicepresidente y del otro lado está el líder de la Cámara. La misma foto, en vez del Papa, Kennedy. Las dos mismas personas, las dos mismas personalidades. Pero llega con el Congreso y en 4 minutos les da un discurso donde les dice: vengo a cumplir una tarea, vengo a decirles que este país está en el tamaño y en la capacidad de lanzarse a esta empresa. Sé que políticamente es incorrecto, porque le vengo a pedir fondos y elevación de impuestos, lo cual es impopular. Cualquier político le hubiera sacado la vuelta, pero dice: veo que es necesario, creo que es factible hacerlo, creo que necesitamos hacerlo y creo que debemos hacerlo. Poner a un hombre en la luna, que baje y que regrese sano a la Tierra antes de que termine la década. Entonces Kennedy con esto definió la carrera espacial en lo vago que es el espacio, en lo indeterminado que es ese espacio. Escogió una luna, escogió un escalón de cómo caminar. Más adelante hizo otro discurso en la Universidad Rice, que le regaló el terreno donde está el Centro Espacial de Control en Houston. Les dice: ¿por qué escogí la luna? Porque era más concreto, más factible, era más cercano y más posible, pero nos permitía desarrollar los combustibles, los motores, las bases de lanzamiento, los sistemas de comunicación, los trajes espaciales, los alimentos, todas las comunicaciones. Haber escogido un elemento concreto y haber fijado una fecha fue de un arrojo increíble. Yo no sé si los científicos le fueron a tocar para decirle: oiga, señor presidente, esto es factible, o si él, desde su propio equipo, exploró la idea y fue y les tocó a los científicos y les dijo: oiga, esto es factible. Esto es lo mismo que le estoy proponiendo: una luna y una meta. Acabar con la pobreza extrema en 15 años. Entonces, pasemos a más de las buenas intenciones, lleguemos más lejos que las buenas intenciones. Kennedy dijo: en vez de la vaguedad de la conquista del espacio exterior, la luna antes del 70. Por cierto, se cumplió, Los americanos llegaron a la luna. El anuncio fue hecho en marzo del 61, los gringos llegaron a la luna en julio del 69. Ya había muerto Kennedy, 5 meses antes que se acabara el plazo se cumplió. Yo digo, en vez de lo vago, de que generemos más empleo para que mejoren las condiciones socioeconómicas del país, pensemos en una luna y en un plazo. Rediseñemos, pensemos de otra manera. En vez de que estemos preocupados por el funcionamiento de las locomotoras solamente, volteemos a ver a los carros congestionados, a las latas de sardinas, a los trailers compactos de migrantes que van atrás, a los que van arriba del tren en la bestia. Pensemos en ellos y empecemos a diseñar, porque vencer la pobreza extrema en 15 años nos dará, como a Kennedy le dio, el probar los trajes espaciales, el probar los motores, el probar los combustibles. Si podemos ser sensibles a generar empresas que volteen a ver a los pobres, que resuelvan problemas de los pobres, habremos dinamizado mercados, habremos encontrado nuevos productos, nuevos sistemas, como lo hizo Rabin, como lo hizo el de la microirrigación, como lo hizo Yunus con el microcrédito. Pasemos ya acercándonos al final a cuáles son las preguntas de la pobreza. ¿Se puede definir? ¿Se puede medir? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Y qué podemos hacer desde nuestra profesión a nuestra empresa? La primera pregunta es: sí se puede definir y sí se puede medir. Y aquí, para los que no lo conozcan, les presento a Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. A lo mejor muchos no lo conocen, pero yo les puedo decir una cosa:
No conocer a Coneval en detalle, su metodología, sus formas de trabajo, sus mediciones, es equivalente a ser analfabeto cuando eres profesionista. Si alguien ya ha oído un poquito, si alguien conoce los datos de Coneval, pero no los usa en su planeación, en su empresa, en su negocio, en la política pública, equivale a ser un analfabeta funcional. Entonces yo los invito, porque yo mismo pasé por este proceso, se los digo, yo me consideré hasta ese momento ser un analfabeta funcional. Había oído de los datos de la medición de la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cómo se define? Está en dos dimensiones. Por un lado el ingreso y por un lado el acceso a 6 derechos sociales. Está consagrado en la ley mexicana, la Ley General de Desarrollo Social. ¿Cuáles son esos 6 derechos sociales que tienen derechos los mexicanos? A la alimentación, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a tener una vivienda digna y a tener los servicios básicos en la vivienda de agua, luz y drenaje. Medidos exactamente. Entonces, si alguien no tiene acceso a la alimentación o a la educación, tiene una carencia. Y la manera de cómo Coneval ha estructurado esto es tomando a INEGI como su base de acceso a los poblados, a las comunidades, a los municipios y hacer esta medición frecuente. En vez de que sean los censos de cada 10 años, es cada 2 años. El año pasado, en octubre, se hizo el levantamiento y los datos se acaban de publicar ahora en el mes de julio. Esta es la forma más aceptada, confiable y periódica que tenemos. Tenemos que decir, confiemos en que los datos de Coneval son buenos, son independientes y sí nos describen la realidad. Nada más para que tengan una idea. Al empezar Peña Nieto el sexenio, se propuso lanzar la cruzada contra el hambre. Estaba pegando al indicador de la alimentación. Ya antes Cedillo había lanzado el Progresa, donde tocaba educación, parte de alimentación. López Obrador había dado una pensión para la gente adulta mayor, que había tocado la parte de seguridad social. Josefina Vázquez Mota, cuando estuvo con Fox, tocó lo de el piso firme, y el piso firme equivale a la vivienda digna. Y cuando entró Calderón tocó el asunto del Seguro Popular. Si se dan cuenta, las respuestas del gobierno iban en ese sentido. Tan es independiente Coneval que los datos que dio en julio pasado implican que seguimos teniendo un fuerte problema de pobreza. En total empobrecen 55 millones de mexicanos. En pobreza extrema, 11.4 millones. Y a los poquitos días en que había dado los resultados, Coneval cambió a la secretaria de Desarrollo Social, a Rosario Robles, porque la cruzada contra el hambre, que era su palanca fuerte para bajar la pobreza extrema, en realidad no había funcionado adecuadamente. ¿Cómo ha cambiado la pobreza entre el 2010 y 2014? Ahí en números rojos se ve que los pobres en general han crecido. Éramos 53 y ahora somos 55 millones. Por crecimiento de la población, pero también en porcentaje. Sí ha habido ciertos avances que están ahí en verde en lo que toca a la pobreza extrema. En el 2010 había 13 millones de mexicanos en pobreza extrema, bajó a 11.5 y ahora está en 11.4. La pobreza extrema sí ha mostrado un poco de descenso, aunque no del tamaño que debía ser. En esta idea que tiene Coneval de la pobreza extrema, la gente puede salir de la pobreza extrema por 2 puertas: o subiendo la escalera del ingreso, que es mejorar el ingreso, o reduciendo las carencias. Necesitamos políticas públicas en grandes empresas y necesitamos acciones solidarias y del sector social. Y necesitamos concebir esta idea. Hay acciones de carácter estructural, las 2 grandes locomotoras, y acciones de carácter solidario. Las pequeñas escaleras
capaces, sustentables, inteligentes, que lleguen a millones. Y tenemos abierto aquí posibilidades que nos deje el sistema en sus grietas o las del mercado. ¿Qué les propongo? A ustedes, a los que están sentados aquí, a los miembros que serán o que podrán ser de la UCEM, les propongo cuatro cosas concretas. Primero, piensen en los pobres. Mientras no estemos pensando en los pobres, nuestras empresas correrán por otro carril. Tenemos que pensar en los pobres, no que les podemos dar, sino que podemos hacer desde nuestras empresas. Segundo, analicen esta propuesta, fórmense, estudien, lean a Said, lean a Yunus, entiendan lo que es Coneval. Cambien de perspectiva del cuento nunca acabar a la luz al final del túnel. Enfoquen su actividad en las empresas que formen o en las empresas donde sean empleados, a que vean oportunidades que ahí ya hay en esas empresas, que hagan oferta pertinente, que trabajen con diseño extremo y difundan esto, platiquen esto con otros. Déjenme nada más acabar con esta frase: toda idea que no se convierte en palabra es una mala idea, y toda palabra que no se convierte en acción es una mala palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ignacio Algarra Cosío por estos interesantísimos conceptos. No se retire, señor Algarra. Vamos a pedir, por favor, al licenciado Arturo Segoviano García, consejero de UCEM San Luis Potosí, que le haga entrega de un reconocimiento y un presente en agradecimiento por su conferencia. Por favor. Muy buenos días a todos. Me voy a permitir leer el reconocimiento que le entregamos al ingeniero Ignacio Algarra Cosío, y dice: la Unión Social de Empresarios Mexicanos de San Luis Potosí y UCEM Joven otorga el presente reconocimiento a Ignacio Algarra Cosío por su valiosa participación como expositor en nuestro segundo Congreso Nacional UCEM Joven. San Luis Potosí, a los 9 días del mes de octubre de 2015. Y firma el presidente nacional, el ingeniero José Lázaro Tamés Guerra, y el presidente de UCEM San Luis, el licenciado Ricardo Estrada Herrera. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias por su participación, muy amable.